germinar, pueda crecer, pueda florecer y pueda dar fruto para vida eterna. Bendice a cada uno de nuestros televidentes, oyentes, donde quiera que estén, y que tu Espíritu Santo haga la obra en sus corazones en este momento. Lo suplicamos en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Obviamente, algo debe de estar mal con el primer nacimiento, porque Jesús dijo: lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te sorprendas, no te maravilles de que te dije de nuevo. Algo tiene que estar mal con nuestro primer nacimiento, y tristemente esta es la realidad de todos nosotros al venir a este mundo. El primer nacimiento es el nacimiento de la carne. El nacimiento de nuevo, o el nuevo nacimiento, es del Espíritu. En el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, el evangelista expresa, versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El primer nacimiento es el nacimiento físico, es el nacimiento que nos dio la vida física en este mundo. Y el texto dice que somos engendrados de carne, de sangre, de voluntad de varón. Es decir, recibimos la vida de nuestros padres, pero junto con la vida que ellos nos dieron, también nos heredaron la propensión, la inclinación hacia lo malo. Nos dice el apóstol Pedro en su primera epístola, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Noten, nuestra vana manera de vivir recibimos de nuestros. Heredamos no solamente los rasgos, en algunos casos muy sorprendentes, físicos de nuestros progenitores, pero también heredamos nuestro temperamento, heredamos nuestro carácter, la manera como somos, y también, tristemente, las debilidades de nuestros progenitores. Yo sé que también podemos heredar las cosas buenas de ellos, pero la realidad es que en el mayor de los casos heredamos las cosas negativas, las cosas malas. Todos, absolutamente todos, nacemos en este mundo con esa naturaleza carnal. Lo que Jesús dijo, que es nacido de la carne y por lo tanto es carne. ¿Qué significa nacer de la carne? ¿Cuál es esa naturaleza en la cual todos nosotros nacimos la primera vez?
nos dice en el libro de Efesios, en el capítulo 2, y en el versículo 1, 2 y 3. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3, entre los cuales todos también, fíjense lo que dice, entre los cuales también todos nosotros, todos, vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que no hay diferencia alguna, mi amigo. Todos somos por naturaleza hijos de ira, hijos de rebeldía. Traemos una naturaleza pecaminosa y andamos siguiendo la corriente de este mundo, las cosas vanas, las cuales heredamos de nuestros padres, y hacemos la voluntad del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, es decir, el espíritu de Satanás. El apóstol Juan trae una declaración que nos sacude. Primera de Juan, capítulo 3, nos dice en el versículo 7: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Pero el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, recuerden, el primer nacimiento es de la carne, de sangre, de nuestros padres, es el nacimiento físico. Pero aquí dice todo aquel que es nacido de Dios. ¿Y quién es nacido de Dios? El que ha nacido de nuevo. No practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Así que no nos engañemos. Si bien las obras no nos salvan, porque es el sacrificio de Cristo el que hizo posible nuestra salvación, las obras demuestran si todavía estamos viviendo en la carne o si hemos nacido de nuevo y estamos viviendo en el Espíritu. Nadie os engañe, dice el apóstol. El que practica el pecado es del diablo, pero el que hace justicia es de Dios, es nacido de Dios y no puede seguir pecando porque es nacido de Dios. Ahora, ¿cómo podemos saber si realmente hemos experimentado el nuevo nacimiento? ¿Será que vivimos con una doble naturaleza y que a veces se manifiesta las obras de la carne en nosotros
y otras veces se manifiestan las cosas del Espíritu Santo. Acabamos de leer en 1 de Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, si una persona que es nacido de nuevo, que ha nacido del Espíritu Santo, como dijo Jesús a Nicodemo, sigue practicando el pecado, ¿será que realmente nació de nuevo? ¿O será que simplemente fue bautizado, pero no experimentó el nuevo nacimiento? El bautismo y el nuevo nacimiento debieran ir juntos, debieran suceder simultáneamente, pero no siempre es así. En el Nuevo Testamento encontramos a personas que habían sido bautizadas en agua, pero no habían nacido del Espíritu Santo. Y esas personas, cuando experimentaron el bautismo del Espíritu Santo, el nuevo nacimiento, fueron bautizadas otra vez en agua. Y también encontramos ejemplos de personas que habían nacido de nuevo, habían recibido el Espíritu Santo, pero no habían sido bautizadas en agua. Y esas personas se bautizaron en agua después de haber recibido el Espíritu Santo. Así que hay casos en que el nacimiento del Espíritu Santo se da primero y luego el bautismo de agua. La mayoría de los casos son simultáneos, y hay otros casos en los cuales hay personas que se bautizan en agua, pero no nacieron realmente del Espíritu Santo. El apóstol Pedro, en su sermón del día de Pentecostés, dice lo siguiente. Y recuerden que lo que estamos estudiando son palabras de vida. Es decir, de estas palabras depende tu vida eterna o tu condenación. Esto es sumamente importante, porque Jesús lo dijo y fue nuestro primer versículo. De cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. No puede ser salvo. Se necesita nacer de nuevo. El apóstol Pedro, en su sermón del día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2 y versículo 38, declara: y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que la norma es que al bautizarse, después de habernos arrepentido y haber creído en Cristo, porque ese es otro requisito del bautismo, creer. Y ahí mismo, un poquito más adelante, lo dice en el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cuáles palabras recibieron? El versículo anterior dice, y con muchas palabras testificaba Pedro y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. La salvación
se sella a través del bautismo. Los que aceptan la palabra, los que creen, los que se arrepienten y reciben al Señor Jesucristo, son bautizados. Y el bautismo es justamente símbolo de esto mismo. El bautismo es símbolo del nuevo nacimiento, como lo dice el Señor Jesús en San Juan 3, versículo 5, pero también es símbolo de la aceptación del sacrificio de Cristo en nuestra vida. Ya leímos en San Juan en el capítulo 1 y en el versículo 12, donde decía: mas a todos los que le recibieron, Juan 1:12, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que para llegar a ser hijos de Dios, para nacer de nuevo, nacer de Dios, hay que creer en el nombre de Cristo y hay que recibir a Cristo. Hay que recibir su perdón, su salvación. Hay que recibir la vida eterna. Ahora, ¿cómo se recibe a Cristo? Es creer en Él. San Marcos capítulo 16 y versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Así que hay que creer para ser bautizado y para recibir la salvación, mas el que no creyere será condenado. El bautismo es justamente símbolo de la muerte de Cristo. La Biblia nos dice, y esto lo vimos hace un momento, que todos somos pecadores. Que todos por igual hemos pecado y merecemos la muerte, porque la paga del pecado es la muerte, Romanos 6:23. Así que si todos somos pecadores, porque todos hemos pecado y la paga del pecado es la muerte, todos merecemos la muerte. Y si no queremos morir eternamente, pues tenemos que recibir el perdón que Dios nos ofrece a través del sacrificio de Cristo. Es a través de su sangre que somos perdonados, porque Él derramó su sangre para pagar nuestros pecados. Volviendo al texto de Primera de Pedro capítulo 1, nos dice el versículo que ya leímos, el 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya estado destinado desde antes de la fundación del mundo. Ese cordero estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, aún antes de que se formara este planeta y esta generación y esta tierra y los habitantes. Ya Cristo estaba destinado para ser ese cordero, pero fue manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual, dice el versículo 21, creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Así que a través de Cristo recibimos la salvación, por su muerte, por su sangre, por su sacrificio. Nos dice Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 7,
si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Versículo 8. Y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amigo, amiga que me escuchas, esta es la tremenda realidad de lo que Dios nos enseña en su palabra. Todos somos pecadores. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Dios envió a su Hijo, quien era ese Cordero destinado aún antes de la creación del hombre, para que entregase su vida para saldar la deuda de nuestro pecado. Y si queremos ser salvos, en primer lugar, tenemos que reconocer que somos pecadores. En segundo lugar, tenemos que creer que Dios envió a su Hijo para salvarnos. Tenemos que aceptarle, tenemos que recibirle a Él. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Juan 1:12. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Así que el primer paso para la salvación es reconocer que estamos perdidos. Si tú estás buscando en tu vida salvarte por ti mismo, estás buscando lo imposible. Si estás haciendo muchas cosas y crees que por hacer esto o aquello, o por ir a la iglesia, o por guardar tal o cual ordenanza o mandamiento vas a alcanzar tu salvación, estás tratando lo imposible. La salvación no es por obras. Así nos dice Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 nos dice en el versículo 8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que la salvación no se consigue por nada que nosotros hagamos. Es más, ni siquiera por guardar la ley de Dios nos vamos a salvar. Tú dices, pero ¿cómo? ¿No hay que guardar la ley de Dios para ser salvos? Amigo que me escuchas, la salvación, acabamos de leer, es un don de Dios y no es por obras. La salvación no se consigue, no se logra por ningún esfuerzo del ser humano. Es un regalo de Dios. Es más, ni siquiera somos perdonados o justificados por las obras de la ley. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3 nos dice en el versículo 20: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, porque todos pecaron
y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Así que este asunto de la salvación no es solamente justificarnos a nosotros, es justificar a Dios, que Él sea justo, porque Dios tiene que ser justo. Y si Él perdona al pecador, es como un juez que deja ir libre al culpable. Pero Dios nos perdona gratuitamente, pero porque alguien ya pagó la deuda de nuestro pecado. Alguien ya murió por nosotros, y ese alguien es Cristo Jesús. Pero yo tengo que aceptar ese perdón, tengo que aceptar ese sacrificio, tengo que aceptar ese hecho histórico de que el Hijo de Dios vino a este mundo y entregó su vida para saldar la deuda de mi pecado. Por eso, el primer paso para la salvación es reconocer que soy pecador, reconocer que no puedo hacer nada a mí mismo para salvarme. Y entonces, creer en Cristo, creer en su sacrificio, creer que por su sangre derramada nosotros somos limpiados y perdonados de toda culpa de pecado. Aceptarle, recibirle a Él, recibir su sacrificio, porque Dios no salva a nadie por la fuerza. Yo tengo que querer, yo tengo que creer, yo tengo que aceptarle a Él, y entonces se efectúa la salvación. Tú me dices, bueno, ¿y el bautismo? El bautismo no es el que nos salva. El bautismo es el símbolo de la salvación. Tú me dices, pero entonces no hay que guardar la ley. La ley no nos salva. La ley y la obediencia, el guardar los mandamientos, es el fruto de la salvación. Es la prueba de que hemos sido salvos, pero no es la causa, no es lo que hace posible la salvación. La salvación es un don gratuito de Dios, pero yo tengo que recibirla, aceptarla, recibir a Cristo en mi vida, recibir al Espíritu de Cristo en mí. Es más, el hombre carnal no puede guardar la ley de Dios, aun si trata. Romanos capítulo 8 nos dice el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne, los designios son los planes, lo que planificamos, lo que pensamos, lo que ejecutamos. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Fíjense lo que dice: los que son de la carne no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden guardar la ley. Versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero el versículo 9 declara: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros.
Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Digámoslo en palabras directas. O somos de la carne, hijos del diablo, o somos del Espíritu, hijos de Dios. Los que son de la carne no pueden guardar la ley de Dios. Los que tienen el Espíritu de Cristo morando en ellos son obedientes a los mandamientos de Dios. ¿Y cómo sabemos si realmente está Cristo morando en nosotros? Si estamos nosotros en Él. Él dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Y cómo sabemos si Cristo está en nosotros? Dice el apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 2 y versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, y por esto sabemos que estamos en Él. ¿Cómo sabemos que estamos en Cristo? Si guardamos su palabra. El que dice, versículo 6, que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Así que, ¿cómo sabemos si hemos nacido de nuevo, si estamos en Cristo? En la obediencia a su santa ley. El hombre carnal no puede obedecer los mandamientos de Dios, se rebela en contra de esos mandamientos. Es más, aún muchos religiosos y aún mucha gente que dice haber nacido de nuevo, cuando tú le hablas de la ley de Dios, dice, no, yo estoy libre de la ley, no tengo que guardar ninguna ley porque ya Cristo me libertó. Esa es una de las pruebas más claras de que no ha nacido del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos lleva a la obediencia a su santa ley, tal como lo acabamos de leer. Y hay muchos que no quieren saber nada de obedecer, quieren vivir la vida como ellos quieren, pero todavía quieren seguir creyendo que son salvos, que han nacido de nuevo. Vayamos al texto que leímos antes, ahí mismo en 1 de Juan, el capítulo que sigue, el capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es ¿qué? Infracción o transgresión de la ley. ¿Qué es el pecado? Transgresión de la ley. Versículo 5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. 6, todo aquel que permanece en Él no peca, y todo aquel que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo, y el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, si pecado es transgresión de la ley, y si es estar en la carne, tú me dices, bueno, ¿cuántas personas entonces han realmente nacido de nuevo? ¿Cuántas han experimentado el nuevo nacimiento? Muchos han sido bautizados en agua, pero no nacieron del Espíritu Santo. Miren qué impresionante
esta cita que les voy a leer aquí de la inspiración. Dice Evangelismo, página 234. La salvación no está en el bautismo. No se recibe con tener los nombres inscritos en los libros de la iglesia. No se obtiene creyendo ni predicando la verdad. La salvación se consigue mediante una unión viva con Cristo que renueva, que transforma el corazón y lo lleva a hacer las obras de Cristo con fe, a mostrar en su vida el amor, la paciencia, la humildad y la esperanza. Cada alma unida con Cristo será un misionero viviente para todos aquellos que lo rodeen. Así que la salvación no está en el bautismo. Está en estar unidos a Cristo Jesús. Escuchen esta otra cita. Esto fue en Evangelismo, página 234. Dice en el manuscrito 91 de 1898 que nadie se apoye en la idea de que el bautismo lo ha salvado, mientras no da evidencia de haberse conformado a la imagen de Cristo. Que nadie crea que por haberse bautizado está salvo si sigue aferrado a sus viejos hábitos, a sus caminos pecaminosos, mientras ejerce su influencia en el mundo y entreteje su tela con hilos de ideas y costumbres mundanas. Que nadie crea que es salvo mientras sigue en violación a la ley de Dios. ¡Wow! ¡Qué claro que es esta cita! Tú me dices, bueno, pero entonces, ¿quién realmente ha nacido de nuevo? Escucha esta otra cita de la pluma inspirada. Dice aquí en el libro, La vida cristiana, en la página 51. El unirse a la iglesia no es evidencia segura de que el hombre se ha unido a Cristo. Tú puedes ser miembro de iglesia, es más, puedes ser anciano, diácono, diaconisa de iglesia, puedes cantar en el coro, ser maestro o maestra de escuela sabática o maestra de niños. Es más, puedes ser miembro de la junta de iglesia o a un pastor, como leímos hace un momento, estar predicando la verdad y sin embargo no haber nacido de nuevo. El unirse a la iglesia no es evidencia segura de que un hombre está unido a Cristo. Sigo leyendo. El nuevo nacimiento es una experiencia rara en esta época del mundo, especialmente en las iglesias. ¡Wow! A ver, si hoy en día el nuevo nacimiento es algo raro, es algo que no se consigue tan fácilmente, entonces, ¿cómo vamos a decir que hemos nacido de nuevo si nuestra vida da evidencia de lo contrario? Repito, estoy leyendo. El nuevo nacimiento es una experiencia rara en esta época del mundo,
especialmente en la iglesia. Y tú me dices, bueno, si no hay gente que ha nacido de nuevo en la iglesia, ¿dónde las vamos a encontrar? Esta es la razón por la cual existen tantas perplejidades y tropiezos en la iglesia. Muchos, demasiado muchos, que asumen el nombre de Cristo, siguen siendo impuros y no santificados. Fueron bautizados, pero fueron enterrados vivos. El yo no murió y por consiguiente no resucitaron a una nueva vida en Cristo. Es decir, los bautizaron, pero lo que recibieron fue un remojón en el agua. Pero no nacieron de nuevo, no hubo cambio en sus vidas. El nuevo nacimiento hoy por hoy es una experiencia rara. Muy pocos realmente han nacido de nuevo, pero lo más terrible es que Cristo dice, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no va a entrar al reino de los cielos. ¿Te imaginas qué tragedia estar en la iglesia, asistir semana con semana a la casa de Dios y tener esperanzas de salvación cuando en realidad no hemos nacido de nuevo? Por eso es tan importante que entendamos este tema. El bautismo debiera ser el símbolo de ese nuevo nacimiento, pero en muchos casos no lo es. Vamos a leer un ejemplo de esto. En el libro de Hechos, en el capítulo 19, Hechos 19 dice así: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. Discípulos son seguidores de Cristo. Les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Habían estas personas recibido el Espíritu Santo cuando fueron bautizados, cuando creyeron? Ni siquiera habían oído hablar del Espíritu Santo. Y ahora Pablo les pregunta, versículo 3. Entonces les dijo Pablo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Porque Cristo dijo que había que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si ni siquiera habían oído hablar del Espíritu Santo, entonces, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Ahora, el bautismo de Juan, esto es Juan el Bautista, era un bautismo verdadero, era un bautismo genuino. Era el bautismo que administraba Juan el Bautista, que fue el mismo que bautizó a Cristo Jesús. Era un bautismo sumergiendo a la persona debajo del agua. Y era un bautismo de arrepentimiento. Pero si la persona no había recibido el Espíritu Santo, ¿de qué le servía el bautismo? Pablo les explica, versículo 4, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Es decir, de nada sirve que yo me arrepienta de todo lo malo que he hecho si no he creído en Cristo, porque el único que puede cambiar mi vida, puede cambiar mi corazón, hacerme una nueva criatura y darme el Espíritu Santo, es Cristo. Porque miren lo que el mismo Juan el Bautista enseñó
Fíjense lo que Juan el Bautista enseñó. Él dijo que él a la verdad bautizaba en agua. Vamos a leerlo. Está en San Mateo, en el capítulo 3. San Mateo capítulo 3. Dice que la gente venía a ser bautizada por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Eso está en el versículo 6. Y eran bautizados por él, Mateo 3:6, en el río Jordán, confesando sus pecados. Pero dice en el versículo 11 que decía Juan el Bautista: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Así que no solamente es necesario el bautismo en agua para arrepentimiento, pero también ser bautizados en el Espíritu Santo, y eso lo hace Cristo. Por eso cuando Pablo les explicó a estos creyentes que ya habían sido bautizados para arrepentimiento en agua, que tenían que creer en Cristo, que Él los bautizaba con el Espíritu Santo, que Él era el único que podía cambiar su vida, su corazón y hacerlos nuevas criaturas, porque es más poderoso que yo, dijo Juan. Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Cuando ellos escucharon esto, miren lo que hicieron. Volvamos al texto de Hechos capítulo 19. Hechos 19 dice en el versículo 5: y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y entonces dice el versículo 6: y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Así que no alcanza con el bautismo de agua, sino que tiene que ir acompañado con el bautismo del Espíritu Santo. Y fíjense que estas personas que ya estaban bautizadas por Juan el Bautista con bautismo de arrepentimiento, se bautizaron otra vez. Hay personas que dicen que solamente se puede bautizar una vez, y que si ya tú fuiste bautizado una vez, no necesitas volverte a bautizar. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de un rebautismo, personas que ya estaban bautizadas, y por algo Dios permitió que esta experiencia que sucedió en Éfeso quedase registrada en el Nuevo Testamento, para que nosotros sepamos que el bautismo verdadero puede repetirse. Y hay 3 circunstancias en las cuales se amerita un nuevo bautismo. Y repito, esto es un rebautismo, personas que ya estaban bautizadas. Alguien puede decir: bueno, ¿qué no dice por ahí en Efesios 4:5 un Señor, una fe y un bautismo? ¿Cómo usted está hablando de otro bautismo? Yo no estoy hablando, yo estoy leyendo la palabra de Dios. Entonces, un Señor, una fe y un bautismo tiene que concordar con lo que hicieron los apóstoles y el apóstol Pablo, que bautizaron más de una vez. Pero ¿cómo se dice un bautismo? El texto dice un Señor, Efesios 4:5. Un Señor, una fe y un bautismo. Es Efesios 4:5. Ahora, ¿hay un Señor o hay muchos señores? ¿Hay una sola fe o hay muchas fees? ¿Hay un solo bautismo o hay muchos bautismos? La pura verdad es que el mismo apóstol dice un Señor
pero él mismo dice que hay muchos señores. Léanlo. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 5. Porque aunque haya algunos que se llamen dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. ¿Cuántos dioses hay? Muchos dioses. ¿Y cuántos señores? Muchos señores. Pero hay un solo Señor verdadero. Hay muchos señores, pero un solo Señor verdadero. Hay muchas fes. Claro que hay muchas fes. Muchas fes falsas. Pero hay una sola fe verdadera. Y hay muchos bautismos, pero un solo bautismo verdadero. A eso se refiere Efesios 4:5. Un Señor verdadero, una fe verdadera y un bautismo verdadero, pero no dice que no se puede repetir ese bautismo verdadero tal como lo acabamos de leer. Si tú fuiste bautizado en agua, pero no naciste del Espíritu Santo, esa es una de las circunstancias que ameritan un nuevo bautismo. Es decir, si te bautizaste en agua, pero tu vida no cambió, si seguiste con los mismos pecados de antes, si no hubo una transformación, un nuevo nacimiento, no te lo digo yo, te lo dice Cristo. Necesitas nacer de nuevo, nacer del agua y nacer del Espíritu. Y de nada te sirve bautizarte en agua una segunda vez si no has nacido de nuevo. Tiene que ir junto el nuevo nacimiento con la experiencia del bautismo. La segunda razón por la cual una persona puede bautizarse de nuevo es si no conocía toda la verdad cuando fue bautizada. Hay muchas personas que se bautizan creyendo en Cristo, arrepentidos de sus pecados, pero no conocen toda la verdad de la palabra de Dios. Este es el caso de los que acabamos de leer. Versículo 2 de Hechos 19. Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis, y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Es decir, no habían tenido todo el conocimiento de la verdad. Y cuando recibieron ese conocimiento y esa fe, se volvieron a bautizar. Y una tercera circunstancia que amerita un nuevo y esta segunda, hemos mencionado dos ya. La primera es si cuando te bautizaste en agua no naciste del Espíritu Santo. La segunda es si cuando te bautizaste la primera vez no tuviste todo el conocimiento de la palabra de Dios. Y quizás, aún sin saberlo, estabas transgrediendo algunos de los mandamientos de Dios. Me ha tocado más de una vez bautizar a personas que fueron bautizadas en Cristo, creyendo en Él, pero no les enseñaron del Santo Sábado. Y después que conocieron la verdad del verdadero día de reposo, dijeron, bueno, yo estaba sin saberlo, transgrediendo un mandamiento de la ley de Dios, seguía siendo pecador, porque seguía transgrediendo la ley de Dios. Y una vez que conocieron la verdad y el Señor los trajo a convicción, se arrepintieron de todo corazón y fueron bautizados nuevamente, uniéndose al pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Y la tercera razón por la cual una persona se puede volver a bautizar es, aun si fue bautizada y se convirtió y hubo un cambio en su vida, pero después le dio la espalda a Cristo Jesús y se volvió al mundo otra vez, rompió el pacto matrimonial con Cristo, porque Él es el esposo y nosotros, la iglesia, sus miembros, somos su esposa. Pero si rompemos ese contrato matrimonial, es igual que como en un matrimonio. Nos podemos casar, pero si después de eso cada uno toma por su lado y se divorcian y luego quieren volver
a vivir como esposo y esposa, tienen que volver a hacer ese pacto ante un juez. Y así el bautismo se hace delante de un ministro en el nombre de aquel que dio su vida por nosotros, en el nombre de Jesucristo. Bien, estamos viendo entonces cuán importante es este tema del bautismo y del rebautismo. Quiero leerles una cita más aquí del espíritu de profecía. Dice la mensajera del Señor: el que busca honestamente la verdad no usará su ignorancia de la ley como excusa para la transgresión. La luz estaba a su alcance. La palabra de Dios es bien clara y Cristo nos ordenó escudriñar las Escrituras. Cuando uno acepta que la ley de Dios es santa, justa y buena, ahora, al verse a la luz de la ley de Dios, se arrepiente de sus transgresiones. Su primer bautismo ya no lo satisface. Ahora se ve a sí mismo como pecador, condenado por la ley de Dios. Ha experimentado de nuevo la muerte al pecado y ahora desea ser enterrado nuevamente con Cristo por el bautismo para poder resucitar y caminar en una nueva vida en Cristo. Este es un tema que cada individuo debe considerar individualmente en el temor de Dios. Este paso avanzado en tu vida cristiana es un privilegio y una grande bendición. Y todos los que son rebautizados, si tienen el concepto correcto de este tema, lo considerarán así: un privilegio y una grande bendición. Incluso los miembros de la iglesia que todavía tienen su membresía en la iglesia deben volverse a bautizar. Y tú me dices, ¿cómo? Escucha esto. Porque aún en la iglesia adventista dicen, bueno, si alguien se apartó y se fue al mundo y regresa, pues se puede volver a bautizar. Pero si está como miembro en la iglesia, no, el pastor dice, no te puedes bautizar. Escuchen esto. Eso está en volumen 7 de manuscritos de Elena de White, en la página 262. Dice: el Señor demanda una reforma decidida en su iglesia. Y cuando un alma se convierte de verdad, que se bautice nuevamente, que renueve su pacto con Dios, y Dios renovará su pacto con él. Necesitamos que el poder extraordinario de Dios tome posesión de las iglesias adventistas del séptimo día. Debe manifestarse la reconversión entre los miembros de nuestra iglesia, para que como testigos de Dios podamos dar testimonio del tremendo poder y autoridad de la verdad que santifica el alma. La iglesia adventista debe ser renovada y purificada y santificada, pues de no serlo, verá que la ira de Dios caerá sobre sus miembros con mayor y más tremenda furia que sobre aquellos que nunca profesaron conocer la verdad. Cuando un alma se convierte de verdad a Dios, que se bautice nuevamente. Oh, miren lo que dice esta otra cita. Página 480 del mismo libro, Manuscritos, volumen 7.
yo vi que los obreros de la causa de Dios necesitan estar ahora despiertos. Muchos de nuestros pastores necesitan convertirse de nuevo y bautizarse de nuevo. Cuando aprendan a beber de la roca espiritual que seguía las huestes de Israel en el desierto, cuando participen del maná celestial, ¿cómo cambiará entonces su experiencia? Anhelarán hacer el pacto de nuevo con el Señor, porque ha habido una renovación genuina en sus vidas. Los pastores, dice el título de esta cita, necesitan reconvertirse y rebautizarte. Bien, amigo, hemos tocado este tema tan importante y tan delicado también. El día, este sábado que acaba de comenzar hace unos minutos atrás, será un sábado muy feliz. Aquí en Perris, donde tenemos pues un lugar muy hermoso con muchos árboles, al aire libre debajo de los árboles, el día de mañana tendremos una hermosa ceremonia bautismal. Y si algunos de ustedes han realmente nacido de nuevo, o quizás nunca fuiste bautizado, te bautizaron en una iglesia pero no conocías la verdad que ahora conoces, esta es tu oportunidad de sellar tu pacto con Cristo. Hay un hermoso número de personas que el día de mañana serán sumergidas aquí en las aguas. Y allí tienen la dirección en pantalla. ¿De dónde va a ser el bautismo? Mañana, sábado, a las 4 de la tarde. Les invitamos a que nos acompañen para este momento tan especial. Y ahora te hago la invitación en el nombre de Cristo. No postergues tu decisión. Ya no puedes decir que no sabes, que no escuchaste, que no entendiste, porque la palabra de Dios es muy clara con respecto a la salvación. Necesitamos reconocer que somos pecadores, arrepentirnos de todo corazón, creer en Cristo, recibirle a Él en nuestra vida, aceptar su sacrificio en lugar del nuestro. Y entonces, y recién entonces, después de haber comprendido su verdad, tomar el paso del bautismo, que será un símbolo del nuevo nacimiento que el Espíritu Santo ha efectuado en nuestra vida. Tú necesitas pasar por esta experiencia, porque de no hacerlo, el Señor dice: de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Allí mismo donde estás, únete a mí, vamos a orar que el Señor selle este mensaje en tu corazón, que Él te dé testimonio a tu espíritu, porque el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu, y Él te va a decir lo que tú tienes que hacer. Y de no poder tomar este paso el día de mañana, prepárate, porque ya la próxima semana se estarán reabriendo nuestras iglesias y habrá muchas personas que durante esta pandemia conocieron al Señor. Muchos que quedaron en casa, no pudieron salir, sintonizaron este canal y ahora que conocen esta verdad maravillosa, vendrán a sellar sus vidas con Cristo a través del bautismo. Que tú seas uno de ellos también. Arrodíllate allí conmigo, donde quiera que estés. Toma este momentito para arrodillarte y pedirle al Señor que Él selle este mensaje en tu corazón. Padre Santo y Dios nuestro, aquí delante de ti, arrodillados ante tu presencia, tu Espíritu Santo ha traído convicción a nuestro corazón. Nos vemos tal y cual como somos, pecadores, transgresores de la ley de Dios. Y Señor, si las obras de la carne todavía se manifiestan en nosotros,
sabemos que no hemos experimentado el nuevo nacimiento. Humildemente te pedimos que tú hagas ese milagro en nosotros. Tú dijiste que a todos los que te reciben, a los que creen en tu nombre, les das poder de ser hechos hijos de Dios. Y tú dices en tu palabra que todo aquel que confesare que Jesucristo es el Señor y le recibiere en su corazón, será salvo. En esta hora, aquí, de rodillas ante ti, queremos invocar tu nombre. Queremos invocar el nombre del Señor en nosotros para salvación. Queremos decirte que reconocemos que somos pecadores, que necesitamos de tu gracia y de tu perdón. Oh Señor, acepta la confesión de nuestra vida a ti, y que tu Espíritu Santo entre según tu promesa en nuestras vidas y engendre en nosotros un nuevo ser, un ser espiritual, y que muy pronto podamos sellar este pacto de salvación a través del bautismo. Bendice a las almas que nos están escuchando. Tú las conoces, Señor. Tú las ves en este mismo momento. Hay almas allí de rodillas, con su teléfono en mano. Hay otros que están delante de una pantalla. Hay otros, Señor, que nos están escuchando por la radio, que nos están viendo en distintos medios de comunicación, por los canales, por el satélite, por el internet, por las redes sociales. Donde quiera que estén, Señor, tú los estás viendo. Y tú miras su sinceridad, y tú miras la decisión de su corazón. Sella esta decisión para vida eterna y permite que muy pronto puedan llevar adelante el paso que dice tu palabra, el bautismo, para así poder quedar un registro por toda la eternidad de su aceptación de Cristo como Salvador y Señor de su vida. Danos tu bendición al despedirnos en esta noche y tráenos mañana a reunirnos nuevamente en torno a tu palabra para ser alimentados de tu Espíritu Santo en tu santo sábado. Te lo pedimos en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre sacrosanto de Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén.